dice que necesitamos hacer nosotros, que después que las hagamos, es que podemos empezar a conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Después que damos esos pasos que tenemos que dar nosotros, le decía el Señor a Nicodemo en Juan 3:1, te hablo de cosas del mundo, te hablo de cosas terrenales, que debemos nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y le decía Juan a Nicodemo, te estoy hablando de cosas terrenales, no de cosas celestiales. Es necesario nacer de nuevo, le decía. Y tú eres maestro y no entiendes lo que te digo, pero te es necesario transformar, dice el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 1, tu manera de pensar para poder entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque si no, somos cascarones como eran los fariseos, llenos de palabras, llenos de conocimiento, llenos de cosas, pero a la hora de ejecutar no sabe ni agarrar un lápiz. Es como el que estudia mucho en la universidad, se sabe todas las teorías, pero cuando va a agarrar lápiz para hacer dibujo, no sabe ni sacarle la punta. Diga conmigo, gloria a Dios. Los fariseos eran cascarones llenos de conocimiento, pero no sabían ejecutar, y era la continua. Porque si alguien atacaba al Señor Jesús, déjeme decirle que era la misma religión, la misma iglesia. No la iglesia, sino la misma, eran los que atacaban al Señor. Porque tenían el conocimiento y siempre buscaban poner las conchas de mango al Señor, para que se confundieran, para que influenciaban de una manera incorrecta. Yo les hacía la comparación en cuanto al nacer de nuevo, que yo fui a un nutricionista, una persona que sabe y él me decía, a un entrenador, él me decía, mira Juan, porque les resumo, fui al doctor y el doctor me dice, Juan, ya en tu edad necesitas empezar a perder peso. Bueno, vamos a buscar y voy al entrenador y el entrenador me dice, mira Juan, tú para perder peso tienes que nacer de nuevo. Y yo, ¿what? Guacha. Sí, porque tú ves una Coca-Cola y piensas que es algo bueno para ti. Yo veo una Coca-Cola y me repudia, porque yo nací de nuevo. Yo tenía más peso que tú y ahora ves. Como ayer estaba viendo el partido de Portugal. Ay, no lloren. Pobrecito, yo no iba a Portugal. Después del partido, ¿no? Pero cuando Cristiano Ronaldo iba a cobrar usted sabe, ¿no? Se subió los pantalones hasta aquí y una que estaba ahí dijo, ese hombre quiere que las mujeres le den un infarto. Bueno, así hizo el entrenador, ¿no? Entonces, puro cuadrito y caramelito y chocolatito. Yo voy aquí Mickey Way, no sé qué. En el mío solo dice Toronto, en el de él decía de todo, ¿no? Pero resulta que el entrenador me dice, mira, tú necesitas en sus palabras mundanas, en sus palabras coloquiales, necesitas nacer de nuevo. Porque tú todavía, yo no te voy a meter en una dieta de 30 días para que pierdas 10 kilos y a los 30 siguientes ganes 20. Necesitamos trabajar tu manera de pensar. Y en sus palabras me decía, necesitas nacer de nuevo. Para que cuando tú veas estas bebidas que parecen tan sabrosas, yo la comparaba con el pecado, pero después dejan una gran consecuencia en tu cuerpo, tú la aborrezcas el pecado y anheles las cosas que vienen de Dios. Yo me tomo un vaso de agua, un vaso de jugo sin azúcar, y yo cuando me lo tomo, me decía él, yo siento como hidrata mi cuerpo, limpia mis venas, mis órganos, etc. Y eso es una delicia,
para mí. Yo veo esos productos y eso mi cuerpo me lo aborrece ya. Entonces, a través de la Escritura, nos dimos cuenta que para poder caminar en fe, que es un escalón espiritual, el Señor nos dice que es necesario nacer de nuevo. Y que nosotros debemos aprender a influenciar y a ser influenciados. Hablaba la pastora ayer de la fe corporativa. Cuando en Marcos capítulo 2, versículo 1, llegan 4 personas con un inválido, un paralítico, y no hayan cómo llegar a Jesús, pero se ponen de acuerdo. Dice, nosotros vamos a llegar a Jesús. Y lo metieron por el techo de la casa. El Señor Jesús lo vio, dijo, por la fe de ellos, eres sanado. Diga conmigo, gloria a Dios. La necesidad de conectarnos con gente que nos influencie correctamente. Yo en el transcurrir de mi vida de joven hacia adulto, tuve la oportunidad de compartir con una persona que puso a prueba mi discernimiento y mi manera de juzgar. Porque yo conocía a personas y yo decía que eran buenas. Y esa persona decía que eran malas. Y daba la cuestión de que cuando estaban con ellos, los que yo decían que eran buenos, estaban con esa persona, que Dios me permitió pasar muchos años, ese tipo de personas que se visten de negro, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas realmente hacían cosas malas. Después del tiempo y analizando con el Señor y todo, toda esta situación que pasaba entre esta persona que me retaba, porque yo decía, es que José es una buena persona, y decía, es una mala persona. Es que María hace las cosas bien, es que las hace mal. Entendí que esta persona influenciaba incorrectamente a mis amistades, a las personas que yo consideraba, las influenciaba de una manera, les hablaba de una manera y ellos no sabían cómo manejar todo lo que recibían de parte de ella y terminaban haciendo las cosas y diciendo cosas incorrectas que los hacía personas que para mí eran buenas y hacían cosas buenas, después que pasaban con esta persona o el tiempo que estuvieran con esa persona, hacían cosas malas. Era porque eran influenciados de una manera incorrecta por ella. Eran influenciadas y ella siempre le veía la parte mala a todo el mundo. Y era porque todas las personas podemos hacer cosas malas, pero hay detonantes en nuestras vidas que hacen sacar, que hacen dar, que hacen que digamos, que hacen que hagamos cosas que influencian negativamente. Y ella hacía que las personas que yo consideraba buenas realmente se vieran como malas, porque ellos no sabían manejar la influencia que ejecutaba esta persona que siempre andaba vestida de negro, etcétera, 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 en sus vidas. Y era el mismo tipo de cosas que pasaba con los fariseos y Jesús. Vamos a ver lo que dice la Escritura. La palabra de Dios dice que aunque los fariseos, que eran cascarones, y llenos siempre de mucha palabra, porque el Señor Jesús le decía, en la cátedra de Moisés se sientan solo los fariseos y los escribas. ¿Eso qué significaba, iglesia? Eso significaba que los que interpretaban la palabra de Dios, los que la escribían, los que la analizaban, eran ellos. Por eso les decía al pueblo, hagan lo que ellos hacen, mas no hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, decía el Señor. Les decía el Señor, eran los que conocían, pero eran cascarones vacíos.
que influenciaban incorrectamente, porque dice la Escritura, fíjate, te quiero llevar lo que dice la palabra de Dios, influenciaban totalmente incorrecto, dice Mateo capítulo 23, 15. Mateo 23, 15 dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos, son unos hipócritas, porque en la cátedra de Moisés se sentaban ellos. Dicen, recorren mar y tierra buscando un prosélito, un seguidor, un estudiante. Y una vez hecho, lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. La influencia que hacían los fariseos y los escribas sobre la gente era la incorrecta, porque sí, la cátedra de Moisés los hacía que buscaran discípulos, que buscaran seguidores. Pero cuando ellos los encontraban, por no influenciar correctamente a las personas, después que pasaban por ellos, terminaban siendo, decía el Señor Jesús, doblemente merecedores del infierno que los mismos fariseos y escribas. Y es algo que siempre debe llevarnos a analizar y a pensar, iglesia, porque el enemigo siempre va a estar influenciando nuestras vidas. Siempre vamos a recibir influencias y siempre vamos a estar influenciando. Diga conmigo, siempre voy a recibir y siempre voy a dar. Siempre estamos recibiendo y siempre estamos dando. Hay algo que es inevitable. Usted cuando le llega a alguien a hablarle de política, con razón o sin razón, ¿sabe qué me he dado cuenta yo? Que después que la gente se pone a hablar de política, termina endemoniada. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué resultado tiene eso? ¿Cambia algo? Después que todo el mundo termina endemoniado, gritándose, ofendiéndose, diciendo las cosas. En esta formación para la campaña de 40 días de fe, nosotros tenemos que despertar en cuanto al conocimiento de la influencia. Cuando esto me influencia, ¿qué sale de mí? Porque la fe, ¿sí? La fe no es por vista, viene de la palabra de Dios. La influencia más fuerte que nosotros podemos tener en nuestras vidas vienen de las cosas que están a nuestro alrededor. Y yo debo aprender a entender qué me influencia y a qué influencio. Decía el Señor Jesús en la palabra de Dios, le decía a sus discípulos. Quiero que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 13. En el capítulo 15, fíjate lo que le decía a sus discípulos. Lo que contamina al hombre, ¿sabes qué es lo que contamina al hombre? A veces estamos pensando, los fariseos se inventaron un montón de reglas para decir las cosas que contaminaban al hombre delante del cielo. Y empezaron a decirle, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos en Jerusalén. Usted verá un común denominador en la gente que atacaba a Cristo. Y normalmente eran fariseos y escribas. Y dice así, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esto no era la Biblia, era una tradición que venía de generación en generación de cosas que ellos habían inventado. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantas el mandamiento de Dios? Ellos le reclamaban por quebrantar un mandamiento de hombres y Jesús les dice, ¿por qué quebrantas el mandamiento de Dios? Porque muchas veces las personas quieren influenciar y quieren juzgar con cosas de hombres.
Pero esos que influencian y juzgan con cosas de hombres, normalmente siempre tienden a violar las cosas de Dios y tergiversan. Por eso el Señor Jesús les decía, ustedes hacen más merecedores a los seguidores de ustedes el doble del infierno que a ustedes mismos, porque les cambian las cosas, les tergiversan las cosas. Por eso es que nosotros debemos aprender a influenciar, porque cuando no influenciamos correctamente, influenciamos mal. Cuando a mí me preguntan, pastor, necesito dar consejería. Sí, puedes darla, pero tienes que entrenarte en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque si no vas a influenciar correctamente. Porque la gente cuando necesita consejería quiere involucrarte en el problema. Y si tú te involucras en el problema con tus cosas personales, experiencias humanas, vas a influenciar incorrectamente el caso. Para tú influenciar correctamente tienes que poner solo y únicamente principios y palabra de Dios en la influencia que estés dando. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y le sigue diciendo, tú me juzgas a mí por un mandamiento de hombres, yo te reclamo por un mandamiento de Dios. Le decía, el que maldiga al padre y a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo lo que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, le dice hipócrita. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿qué dijo Isaías? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres y cosas humanas que influencian a la gente incorrectamente. Oigan y entiendan, le dicen, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Los fariseos le decían, no tienes que lavarte las manos así y tantas veces remojarte y después remojarte asado y ponerte una toallita por aquí y una cosa aquí para que no te contamines. Cargas que la gente no podía llevar. Y le dice el Señor Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Le dice, es lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Y acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero él les respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Sabes por qué? Los fariseos siempre estaban en contra de la enseñanza. Siempre estaban en contra de reconocer el error y avanzar. Siempre tenían su postura. Y el Señor le dice, toda planta que mi Padre Celestial no sembró va a ser desarraigada. Déjalas porque son guías ciegos, guiando a ciego. Y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y después es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, iglesia, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que te contaminan.
Les explicaba a sus discípulos, no es lo que entra por la boca. Casi que les dice, si tú te comes algo sucio, lo que te puede dar es un dolor de estómago, más nada. Pero cuando tú empiezas a hablar como el que se te sienta a hablar de política, y empiezas a hablar y a maldecir, y maldices a tu país, y maldices, todo eso contamina al hombre, contamina a la nación. Y dice Santiago, no puedes, diga conmigo, no puede un manantial dar agua dulce y agua salada. O no puedo bendecir a Dios y maldecir su creación, que son los hombres. No puedo. Por eso es que nosotros debemos estar muy conscientes, diga conmigo, consciente, de qué se te pone al lado a influenciarte. ¿Qué está sacando? ¿Qué quiere de ti? Contaminarte. Que seas contaminación. Cuando Dios nos está llamando a una campaña de fe para cambiar nuestra vida y ser hombres y mujeres que caminen en fe. Gloria a Dios. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos transformar nuestra manera de pensar, dice la palabra, y es entonces, después de hacer esto, que nosotros podremos conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta para nosotros y para nuestras vidas. Mientras tanto, mientras no transformamos nuestra mente, mientras no nacemos de nuevo, simplemente, les decía yo ayer, al liderazgo, simplemente somos obras de la carne sentados en una iglesia. Mientras yo no aborrezco las obras naturales de operar en este mundo y anhelo el fruto del Espíritu, yo puedo pasar 20 años sentado en una silla. Yo puedo pasar 20 años tratando de hacer dieta y no lograrlo. ¿Cuántos tienen 20 años haciendo dieta? No levante la mano, por favor. No la levante. Dice la Escritura, Mateo 12:33. Mateo capítulo 12, versículo 33 dice así. Le decía Jesús a su pueblo, o haces del árbol bueno y su fruto bueno, o haces del árbol malo y su fruto malo. ¿Qué quería decirle? Defínete. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Les decía, generación de víboras, pero ¿por qué les estaba diciendo eso? Si yo veo un poco más arriba, estaban los fariseos luchando con Jesús, porque Jesús echaba fuera a los demonios en día de descanso. Y les explicaba el Señor Jesús, es que el reino de Dios no está dividido. Todo tenía que explicárselos a los fariseos. El reino de Dios no está dividido, ni el de las tinieblas tampoco. Le decía a los fariseos, o te haces bueno o te haces malo. ¿Qué vas a hacer en tu vida? O buscas de Dios o no buscas de Dios. O caminas en fe o no caminas en fe. Le dice, o haces del árbol bueno y su fruto bueno, o haces el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Porque de la abundancia del corazón, diga conmigo, habla la boca. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué te estás llenando? Yo cuando quiero conocer a alguien, ¿usted sabe lo que hago? Lo dejo hablar. ¿Usted quiere conocer a alguien? Ponga a escucharse. ¿De qué habla?
¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Hablas de bendecir, de transformar, de progreso, de vida. ¿De qué hablas? ¿O tu boca habla críticas, maledicencias, cosas malas? ¿De qué habla tu boca, iglesia? Es bueno leer el libro yo decía reprende, pero no es reprende, aunque a veces hay que reprender a la boca también, ¿no? Refrena tu boca de mal, tu lengua de mal decir. Del pastor Robert Vargas, que nos estuvo acompañando en estos días. Buenísimo. El Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Y estos son complementos que te estoy dando de la palabra de Dios para poder vivir una vida efectiva en fe. Porque nadie que viva sacando cosas malas de la boca puede caminar en fe. Es imposible, porque el caminar en fe requiere decretos que vienen de Dios. Requiere crecimiento, requiere bendición, requiere... ¿Qué sale de tu boca? Pregúntate. Es más, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué sale de tu boca? Y ahora le dices lo mismo que sale de la tuya. Mas yo les digo, ve iglesia, mas yo les digo, ¿quién dice esto? Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuentas el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. Y esta última parte tenemos que subrayarla. Ráyala en tu Biblia. ¿Sabes por qué? Porque a mí el Señor me ha ministrado eso mucho tiempo. A veces Dios me permitía ponerme personas un poco ingenuas en los negocios al frente. Y nunca estaba fuera la posibilidad de, hablando de frente, haciendo el negocio como debe hacerse, por la inexperiencia, escucha bien, iglesia, por la inexperiencia de la contraparte, vamos a hablar en criollo, esplumarlo. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? ¿Qué dije la última palabra que teníamos que subrayar? ¿Cómo dice? A ver, iglesia, la última palabra que decía. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿verdad que sí? Y el Señor me enseñó y me dijo que, me hizo la siguiente pregunta: ¿qué te gustaría que le pasara a él? Porque cuando hablamos, cuando hacemos incorrectamente, así esté disfrazado de correctamente, ¿qué te gustaría? Me dijo el Señor, me confrontó. ¿Te gustaría que quebrara? No, pero lo que estás diciendo, aunque está justificado, tiene una intención. Diga conmigo, gloria a Dios. Tremendo pastorcito que me gastó.
Y a partir de ese momento, siempre analizo en las cosas que digo o hago, a la final del ¿qué quiero que pase con esta persona? ¿Qué dice la palabra que le rayé? Por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. A la final del tequemeneque, ¿no es que le dicen así? ¿Qué quieres que pase con esas personas? ¿Qué quieres que pase con tu familia? ¿Qué quieres que pase con tu iglesia? ¿Qué quieres que pase con Venezuela? ¿Qué quieres que pase? Es lo que no podremos ocultar ante el Señor el día del juicio. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Yo me reunía con una persona, tiene sus principios, está tratando de buscar a Dios, pero tiene una hija que tiene 20 años y está enamorada. Y tiene su novio. Obviamente entre la muchacha y el muchacho, bueno, eso se ven que por ahí no pasa una hoja porque se corta. ¿Sí entiende lo que le quiero decir? Y eso a él le molesta. Y quiere ejercer fuerza, quiere ejercer violencia a través de la palabra influencia incorrectamente. Y yo le dije, varón, sabes que esa es su vida. Sabes que más temprano que tarde, la influencia que estás ejecutando es incorrecta. Estás haciendo todo lo contrario de lo que tú realmente quieres. Todo lo que tú quieres, estás haciendo todo lo contrario. Porque tú tienes 50 y tantos de años y ya tienes 20, el maduro eres tú. Y a la final, recuérdalo siempre, esa es su vida. A la final, esa es su vida. Ese es su cuerpo. Esa es lo que ella tendrá que hacer y ser y sus decisiones. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Lo único que tú debes hacer en esta etapa de tu vida es poner fundamentos de vida. Tú le vas a decir que no haga esto o no haga aquello. No, tú tienes que explicarle ya las consecuencias de todas las cosas que pueden ocurrir. Yo me pongo a pensar cuando yo tenga mis hijos más grandes y mis hijas. Sí, yo les doy el fundamento bíblico, agradar a Dios con tu cuerpo. Pero ¿y si no es así? ¿Y si no llegara a pasar de la manera perfecta? También tengo que explicarle el otro lado, porque tengo que influenciar. Pero si tú decides tomar la decisión que no es agradable ni para mí ni para Dios, pero decides porque pasa, iglesia, o no pasa, pasa. Si tú decides esa decisión, tienes que entender que hay enfermedades, tienes que entender que hay embarazos, tienes que entender que la vida te puede cambiar de un momento a otro, porque el sexo conlleva una responsabilidad. Entonces, como guías, yo le decía a él, tú tienes que influenciar correctamente porque Dios nos está poniendo para poner los fundamentos y que cada quien tome su decisión. El mismo caso en la consejería. Porque hay personas, y de eso me cuido siempre, que sacan lo peor de la gente. Hay líderes políticos que sacan lo peor de la gente. Hay líderes religiosos que sacan lo peor de la gente. Pero Jesús vino a sacar lo mejor de ti y de mí. Y tú y yo somos seguidores de Jesús. Por lo cual nosotros siempre tenemos que hacer, tratar, intentar, hablar y vivir de manera que saquemos lo mejor de las personas, que las personas puedan vivir una vida totalmente diferente, que donde quiera que tú estés haya transformación, haya abundancia, haya cambio, la gente se transforme, la gente sea mejor, la gente quiera más. Ese es Jesús en ti.
Ese es Jesús en ti. Porque Dios no te ha llamado a hacer oscuridad. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, antes de irse, para dejarnos esa antorcha a nosotros, para que luego, después de irse, dijeran: ahora ustedes son la luz del mundo. Y cuando Él dijo: yo soy la luz del mundo, dijo: es porque la gente anda en oscuridad y en tinieblas. Pero tinieblas sobran. Dios no nos llamó a maldecir. Dios nos llamó a bien decir. Dios te llamó a ti, hombre, a ser un sacerdote en tu hogar. No a ser un tirano que va a tratar de controlar la vida. No, los hijos pasarán con nosotros 20 años y con sus parejas 40, 60. ¿De quién son los hijos entonces? ¿Cuál es la realidad? ¿De quién son? Si conmigo pasan 20 y con el otro 40, ¿de quién son? ¿Ah? Dirá alguno: qué rabia. Pero es así. Y a la final aquí nadie es nadie, nada es nada. Soy rico, dímelo en 100 años. ¿Pues? Estoy vivo, dímelo en 100 años más. Todo en tu vida depende de Dios. Cuando más seguro te sientas, dale gracias a Dios. Este respiro depende de Dios. Mi salud depende de Dios. Mis finanzas dependen de Dios. En el cielo no hay crisis. Como decía el pastor Robert Vargas, ¿se acuerdan? En el cielo no hay crisis. Y es a esta campaña maravillosa que estamos caminando gracias al autor y al consumador de la fe. ¿Sabes quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, sumamente interesado en mi vida y en tu vida. Sumamente, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ve, iglesia, de dioses, los fariseos se oponían siempre al cambio. Por eso es que el Señor les decía cada rato, estaba de moda en ese tiempo raza de víboras. En este tiempo le diría malvados roedores. En aquel tiempo era raza de víboras. Ahorita le diría, ustedes son unos roedores, para no decirlo más. Pero era porque los fariseos, a pesar de que eran los especialistas en la palabra, no daban su brazo a torcer. Se equivocaban y no pedían perdón. Pecaban y no se arrepentían. Porque hablando de la cátedra de Judas, te hablaba de los fariseos, te hablaba de los saduceos, te hablaba de los escribas. Y Judas, lee el transcurrir de la palabra de Dios. ¿Usted cree que a Jesús no le dolía eso? Léalo. De repente en la palabra de Dios, el que mete la mano en mi plato. Lea la palabra de Dios. Pero si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Porque eso es el Evangelio de Jesucristo. Aunque pierdas, levanta la bandera de la paz siempre, del perdón, de la reconciliación, de la misericordia. Eso es lo que somos, eso es lo que eres. Tienes que quitarte el mundo de tu cabeza y dejar la violencia, dejar la ira, dejar el chisme, dejar la disensión, dejar las obras naturales de la carne para vivir en un fruto espiritual. Porque por el fruto es que te van a reconocer los ángeles.
Los ángeles no te van a reconocer en aquel día. La gente dice, no, es que yo era cristiano evangélico, pentecostal, hueso colorado de la iglesia, el monte del... No, no. El Señor lo dice en toda su palabra. Te va a reconocer, es por el fruto. Pero como me decía el entrenador a mí, tú tienes que nacer de nuevo, papá. Si tú no naces de nuevo, yo te bajo 10 kilos en un mes y tú te montas 20 el otro. Porque eres un odre viejo. Que cuando tú veas las obras de la carne, no es que yo vengo a chismearte de la pastora, del pastor Euclides. Ya va. ¿Qué? ¿Qué? Tú me vienes a hablar mal de un hombre que está trabajando de día y de noche, siendo de bendición para miles, tal. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué? Tú no estás viendo el fruto que tienes. Eso se llama entendimiento espiritual. Tú vas a llenar mi contenedor de tu basura. Ven acá que te voy a ministrar. Cristo te ama. Diga conmigo, gloria a Dios. Así me decía el entrenador a mí. Tú tienes que ver una Coca-Cola y te tienen que dar ganas de vomitar. Me decía a mí. Mira, es que me lo puso Dios, pues, para dar esta prédica de hoy. Me decía, tú tienes que ver una Coca-Cola. No sé cuántas cucharadas de azúcar me dijo que tiene una Coca-Cola, no sé, me sacó no sé cuántas enfermedades, diabetes, no sé. Tú tienes que ver una Coca-Cola y te tienen que dar ganas de vomitar. Tú tienes que ver un vaso de agua con un poquito de limón y te tiene que dar sed. En eso es que vamos a trabajar. Y yo dije, gloria a Dios. Ya sé que voy a predicar el domingo. Pero en resumen, iglesia amada, Jesús vino a sacar lo mejor de ti y de mí. Del mundo. Yo tengo que sacar lo mejor de todas las personas que estén a mi alrededor. Que habrán tropiezos, que habrán cosas, sí es verdad. Pero cuando los haya, recuerda que no lo puedes resolver a la manera del mundo. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En los tropiezos, yo le ponía una gráfica ayer, el primer paso, nacer de nuevo, y después que vivir para poder caminar en fe, para llegar a la fe. Tienes que vivir. ¿Y qué es vivir? ¿Sabes qué es vivir? Ven acá, Carlos, ¿sabes qué es vivir? Camina hacia mí, Carlos. Esto es vivir. Perdón, hermano. Oye, perdóname, hermano. Esto es vivir. Esto va a pasar. Vuelve a caminar hacia mí, Carlos. Esto va a pasar. Ay, discúlpame, hermano, discúlpame. No te vi, hermano. Esto va a pasar. Nos vamos a tropezar, nos vamos a rozar. Estas cosas, esto es vivir. Eso es vivir, eso va a pasar. Ahora, ¿dónde las cámaras espirituales apuntan? Del cielo. Ajá, ven acá, Carlos. Ahora vas a caminar en cámara lenta. Aquí las cámaras espirituales apuntan. Ahora, Los Ángeles, a ver. Ajá, ¿y ahora? Después, Carlos, aquí. Y empiezan las cámaras de los paparazzis del cielo. Y los angelitos ahí. Ajá. El día del juicio, Juan. ¿Te acuerdas de tal? Y Juan sentado aquí y los videobines atrás. Y sale Juan. No me acuerdo. ¿Qué día fue eso? La mente. Y 10,000 videobines atrás.
¿Alguien entiende el picture? Nosotros tenemos que morir a eso. Pero si llegara a pasar, tienes que perdonarme, Carlos, y ministrarme. Porque si no eres igualito que yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y así va a ser en tu casa, con tus hijos y tus hijas que están en otro nivel mental, espiritual. Así es. Así es en el trabajo, así es en una Venezuela que está llevando candela y donde todo el mundo anda estresado, donde no ha cambiado el semáforo a verde y ya todo el mundo está todo el mundo anda. Entonces, que ese estrés no te estrese. Es lo difícil de la fe. Llegar a la fe es algo sencillo. Pero vivir en fe, el escalón a llegar ahí, es lo que tenemos que hacerle la maestría. Nacer de nuevo, entendimiento. Es entender esto y aquel, la derecha, la izquierda. Camino ancho, camino angosto, puerta chiquita, puerta grande. Y después vivir ejecutando la derecha o la izquierda, camino angosto, camino ancho. Eso es. Y en la vida de fe, que es la moneda, la divisa del reino de Dios, es donde tengo la autoridad para hacer como el rey David. En una circunstancia complicada, económica, financiera en su vida, trajo el futuro al presente. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y con la divisa de la fe provoco el reino de Dios en mi vida. Y es cuando empiezan a abrirse las puertas en tu vida. Es cuando empiezan a funcionar las cosas como clamas a Dios para que funcionen.